quiero darle pase a mi invitada que ya está conectada. ¿Tenemos? Sí, conectada ya. Perfecto. A Rocío Silva Santiesteban, quien es directora de Demus. Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola Manuela, ¿qué tal? Aquí escuchándote y Ros escuchando tu indignación, que comparto, por supuesto. sí, es que francamente además es indignante la cantidad de mentiras que son capaces de esbozar para seguir tapando la aberración de lo que hemos venido viendo en los últimos días. Rocío, cuéntame un poco cómo lo percibes tú. Bueno, por supuesto que me ha indignado, me ha molestado y lo que sucede también es que me gustaría vincularlo con otras acciones que también se han dado, digamos, de manera paralela, ¿no? Junto con esta noticia, que es una noticia que ha circulado en todas las redes, han habido muchos periodistas como tú, como Rosa María Palacios también, que se ha indignado bastante porque la indignación pasa por el tema de la exposición y revictimización de las niñas, ¿no? Lo que tú acabas de decir y que lo has explicado de una manera, digamos, muy pedagógica. Lo que yo quisiera sería vincular esta situación también con la situación, por ejemplo, que están atravesando las niñas Aguajún en la zona de Condorcanqui, porque el fiscal de la Nación, Tomás Adalino Galvez, ha decidido que las fiscalías que se habían activado en la zona de Condorcanqui para hacer toda una serie de investigaciones sobre la violencia sexual en la zona, especialmente de los profesores hacia las niñas, las han desactivado. Mm. Han desactivado a psicólogos, han despedido a un montón de personal, en fin, han desactivado todas esas investigaciones y hoy en día solo una fiscalía se va a quedar encargada de 800 casos. Mm. Eso uno. Entonces, a ver, en el caso que tú has mencionado largamente de la pastora Milagro Jauregui, está vinculado al Ministerio de la Mujer. En este caso está vinculado la Fiscalía, el fiscal de la Nación y por supuesto el Ministerio Público. Ojo que las fiscalías, ¿por qué se activaron esas fiscalías? Porque hace un año se dio el escándalo de Morgan Quero que dijo que la violación sexual entre los aguajún era una práctica Práctica cultural. cultural. Ujú. Entonces, después de todo eso se activaron estas fiscalías, pero ahora ya se desactivaron, ¿no? O sea, un año nada más. Y junto con todo eso, en Arequipa ha sucedido que un individuo violaba sistemáticamente Su a hija. sus hijastras, ¿no? Y bueno, la mayor quedó embarazada y cuando tenía 21 semanas fue Ah, a la posta, al centro médico, y no tomaron una decisión. Y bueno, resulta que pasaron las 22 semanas, que es, según el protocolo, es la cantidad de tiempo en la que se puede hacer una intervención para el aborto terapéutico. Entonces, tenemos que el Estado está en los tres casos, el Ministerio de la Mujer, la Fiscalía de la Nación y en el último caso el Ministerio de Salud, ujú. porque quienes están en los centros de salud es el Ministerio de Salud, es el MINSA directamente, ¿no? Sí. Y médicos y enfermeras que no quieren tomar la decisión, que ojo, está pauteada Legalizada. perfectamente en un protocolo que ha organizado el Centro de Salud Materno-Infantil, que es la Maternidad de Lima, ¿no? Ya está todo bien sostenido, organizado, todo está pauteado, pero a pesar de la pauta, no quieren activar lo que implica un aborto terapéutico para una niña de 10 años. Mm. Entonces, lo que está sucediendo acá, y un poco, digamos, para aplicar no solamente periodismo y no solamente marcos jurídicos, sino marcos de análisis, es lo que podríamos llamar, pues, según ha sostenido la antropóloga Rita Segato, son pedagogías de la crueldad. Mm. Son pedagogías de la crueldad en el sentido en que es ya el Estado el que ha tomado una decisión y la decisión del Estado es que no le importan las niñas. No le importan las niñas, no, son percibidos como vidas que no importan,
vidas de Darle segundo menos. orden, Sí. vidas que deben ser sacrificadas, porque no sería lo mismo si en el caso de que o sea, el caso que está sucediendo en Condorcanqui y estas niñas Aguajún que son violadas por sus profesores, si sucedería lo mismo en un colegio de Lima, en un colegio privado de Lima, Claramente no. menos todavía, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál, digamos, es la situación real de nosotros los ciudadanos como sujetos políticos? O sea, Sí. sujeto político es quien, tú y yo que estamos hablando ante las redes y que tenemos esa vocería. Pero ¿y qué sucede pues con las mujeres aguajún, con las madres aguajún, que además ni siquiera hablan castellano? Claro, creo que lo que mencionas es importante porque además habla de una clara violencia institucional, ¿no? Que se ejerce desde aquellos lugares que en teoría deberían proteger a estas niñas. Violencia estatal, o sea, todo el aparato estatal Exacto. que tú has descrito, que una y otra vez les da la espalda, porque no las protege desde la prevención, luego no las protege en la instancia médica para evitar que una vez que ya ocurrió el delito, no tengan que cargar con el riesgo de dar a luz, que además es sumamente peligroso para una niña de 10 años. No las protege en la instancia médica, no las protege en la instancia judicial porque desactiva la fiscalía que lleva sus casos. Y encima nos enteramos, y esto para mí, Rocío, es parte de lo más grave de todo esto, que el ministerio sabía lo que ocurría en el albergue de Milagros Jauregui porque sabe sus posturas políticas evangélicas no son ningún secreto para nadie, y aún así se las entregaba en bandeja. El rol del ministerio creo que no puede pasar por alto y quisiera que me puedas explicar un poco como si realmente podemos hablar de una responsabilidad política en este caso y de omisión del ministerio. Que mira, lo que está sucediendo sin duda alguna dentro del Ministerio de la Mujer es algo que ya veíamos desde hace buen tiempo, ¿no? Y es que hay sectores ultraconservadores que están enquistados dentro del ministerio Sí, y que hacen lo posible y lo imposible para poder tener y tejer esas alianzas con sectores como el grupo ultraconservador de Renovación Popular y el grupo, bueno, de otros congresistas que además, digamos, votan a favor de los proyectos de ley de la sí, congresista Milagro Jáuregui, Jauregui. ¿no? Entonces, hay todo un sistema complejo, histórico, además, que se asienta en algo que ya está totalmente diagnosticado, Manuela, ¿no? Que es la impunidad. Y el tema de la impunidad está bastante vinculado con el tema del poder, está vinculado con el tema del poder. No hay impunidad cuando algún poderoso está interesado en que se haga justicia, pero no podemos tener, digamos, una república que se sostenga sobre este tipo de situaciones, porque en realidad estamos hablando de una especie de república aristocrática, de regreso a los años 1920, Sí, en donde solamente un grupo de personas tenían acceso a derechos, ¿no? Y la mayoría de peruanos acceso solo a deberes. Entonces, esta situación que es la impunidad eh, es algo que no se está visibilizando, no se está focalizando desde políticas públicas, ¿no? Y mira, este tema de la impunidad es un tema de toda América Latina. O sea, desde México, Ciudad Juárez, los feminicidios, hasta las mujeres desaparecidas en la zona de la Patagonia, en Argentina, pasando por supuesto por toda la cantidad de trata de personas que hay en nuestro país, en los alrededores de los campamentos mineros informales y formales, ojo. No es que todo hay que echarle la culpa a la minería informal, también la minería formal, digamos, tolera este tipo de situaciones. Y eso también está vinculado con la falta de prevención primaria de la violencia de género, porque, bueno, en la última encuesta nacional de concepciones y parecer en Linares, se ha llegado
a sostener desde una perspectiva que lo hace el Instituto Nacional de Mm, Estadística, no es de Ipsos Apoyo, no, es una encuesta que no se hace a 1.500 personas, es una encuesta que se hace aproximadamente a 17.000 personas, y en esa encuesta, en una de las respuestas, 3 de cada 4 peruanos toleran la violencia violencia de género. sexual, claro. Y el 68% de los varones justifican la violencia sexual. O sea, 3 de cada 4 peruanos toleran la violencia de género en todas sus manifestaciones, física, económica, psicológica, y 68% de los varones a los que se les ha preguntado justifican la violencia sexual. Mm. Ah, Estamos mal, gravísimo, pues. gravísimo. Estamos mal. Y es un ciclo, ¿no? Que lo hemos visto muchas veces, es un ciclo de violencia que parte de que estos crímenes, estos delitos ya suceden, pero no puede haber ningún cambio posible si no se trabaja desde la prevención y desde la reeducación. Exacto. Si seguimos forjando a generaciones machistas que creen que los cuerpos de las mujeres son utilizables y desechables. Pero habíamos avanzado, Manuela, habíamos avanzado. Mira, eh, hace muchísimos años, hace casi 40 años, eh, yo trabajaba de periodista en una revista de César Hildebrand. Ujú. Y me acuerdo que uno de los primeros reportajes que hice en mi vida fue sobre embarazo adolescente. Entonces, cuando yo era chibola, pues tenía 20 años, ¿no? Y entonces cuando me dijeron, sí, tienes que hacer este reportaje sobre embarazo adolescente, dije, pero ¿cómo hago? Y me acuerdo que los compañeros me decían, pero anda a la maternidad de Lima. Pero ¿cómo voy a ir a la maternidad? O sea, voy a ir a la maternidad y voy a encontrar a adolescentes embarazadas. Sí. Entonces me dijeron, anda, ¿no? Y fui y encontré. O sea, Uy. no es que había que buscar con mucha dificultad, no. O sea, fui una serie de días y cada día encontraba a una adolescente embarazada. Mm. Entonces, cuando sucede todo esto, después, posteriormente, se producen una serie de políticas públicas, entonces fuimos avanzando. De hecho, en el año 95, la conferencia de Beijing, ¿no? En la China, que fue esa conferencia internacional para ver el tema de la violencia contra las mujeres a nivel mundial, propuso una serie de medidas que fueron medidas bastante buenas y que se estuvo avanzando. ¿Qué ha sucedido en los últimos 5 años? Cinco años, Retroceso. un retroceso total, Brutal. Sí. porque congresistas como la pastora Milagro Jauregui o como el congresista Muñante o como otros congresistas están desmantelando todos los avances Todo. para proteger a las niñas vulnerables y a las mujeres y para protegernos a todas las mujeres de la violencia. Ese ha sido el retroceso. Sí. Por ejemplo, se han derogado leyes sobre la educación sexual integral, se han derogado leyes para el uso del lenguaje inclusivo dentro del Estado, se han derogado. La ley de igualdad de oportunidades, que tenía un enfoque de género, ahora tiene un enfoque científico que incluye solo mirada binaria, hombres y mujeres. Es decir, o sea, toda esa otra mirada, que era una mirada más estructural, que estaba mucho más vinculada con los problemas sociales profundos de nuestro Perú, todo eso ha sido descartado. ¿Y Descarta. descartado por qué? Porque se está construyendo una especie de chivo expiatorio, ¿no? Es lo clásico en todos los regímenes que están, digamos, subiendo de nivel en autoritarismo, ¿no? Es lo que pasó obviamente con los judíos en la Alemania nazi y es lo que está pasando ahora. O sea, por ejemplo, tú decías, a quién acusó la congresista Jauregui ahora con su statement que dio hace un rato? A Pues los caviares. a los caviares. ¿Qué cosa es un caviar? Un caviar es cualquier cosa. Un caviar Para puede ellos ser todo. tú. Todo es caviar, todo es caviar. Es decir, el que no es, los que no son ellos son caviares. Entonces, inventas a un monstruo, digamos, que es una plastilina absoluta, ¿no? O sea, que lo puedes moldear de la mejor forma, y entonces ese monstruo pues tiene la culpa de todo, ¿no? Mm. Eh, Un eh, enemigo y, común. y, y esta- además, construyen un enemigo que no existe, ¿no? Para no reconocer las incapacidades que ellos también tienen, ¿no? Sí, claro. Y también ellos están diciendo todo el tiempo que el otro es el ideologizado,
cuando en realidad Eso, quienes tienen una propuesta ideológica clara son son ellos mismos. ellos, exacto. Es una propuesta teocrática, ¿no? Fíjate que hoy día Rosa María Palacios ha dicho algo bastante interesante, ¿no? Ella ha dicho, ¿no? Yo no voy a debatir acá sobre el aborto porque yo soy católica, pero sí voy a decir lo siguiente, no se puede violar la ley. Y lo que está haciendo Milagro Jauregui es violando el código del niño y del adolescente, Exponiendo a las menores. exponiéndolos, exactamente. Y yo creo que eso, digamos, bueno, ojalá pues que los sectores de nuestra población que están pensando en que en realidad el culpable siempre es el otro, puedan entender de que esta congresista no debería de regresar, menos al Senado de la Por República, que favor. es un Senado que va a ser terriblemente poderoso, Poderoso. ¿no? Sí. Sí, Rocío. Bueno, te agradezco muchísimo este análisis. Creo que es lúcido siempre hablar contigo y lamentablemente es necesario mirar todo en contexto para ver que no es solo el tema del aborto terapéutico o el tema de la exposición de las niñas, es toda una cruzada que tiene como objetivo lo que tú mencionabas, que es desmantelar lo poco que se ha avanzado en nombre de una supuesta batalla ideológica que en realidad solamente la libran ellos, ¿no? Ellos son los que Exacto. tienen una agenda evidente y una serie de objetivos que quieren Sí, sí, alcanzar. sí, sin duda alguna. Muchas gracias, Bueno, te Rocío, felicito por por tu tu tiempo. programa, Manuela, me Gracias. gusta mucho y sigue así aguerrida, porque en verdad ahora van a venir tiempos difíciles, Sí, se vienen porque tiempos muy duros. se va a desatar, digamos, una pequeña guerra rápida, ¿no? Un blitzkrieg Sí. en estos meses antes de las elecciones de abril. Muchas gracias, Rocío. Seguimos en la lucha. Gracias. Y sí, y lo digo así, bueno, no lo estaba pues pauteado, pero porque Rocío pues lo ha mencionado, a veces sí se siente como una lucha y es curioso, ¿no? Que estén más preocupados los grupos conservadores en atacar al mensajero para evadir de cualquier manera aceptar que el mensaje de lo que están avalando es monstruoso. O sea, hacen videos dedicados a mí como si yo fuera la bruja y el diablo. Síganlos haciendo siempre y cuando yo vaya a seguir defendiendo lo que defiendo con convicción, que las niñas son niñas y no deben ser madres. Punto. Perdón si eso es una opinión extrema o ideologizada según sus parámetros vacíos de lo que debería ser la humanidad, la dignidad y la empatía con un ser humano vulnerable y abusado. Siempre defenderé que una niña no debe ser madre y para eso, además, debe tener el derecho de acceder plenamente a aquello de lo que la ley ya la ampara, la opción de preservar su integridad, su salud y su vida, accediendo de manera no punible al aborto terapéutico, accediendo de manera no punible a sus diferentes alternativas a la información, al hecho de que su cuerpo, así, médicamente, científicamente, no está preparado para maternar y una junta médica debería siempre priorizar y tener en cuenta la cantidad de riesgos que afronta. Dejando de lado el tema que ustedes han hecho que quede de lado, que es la salud mental como parte de la salud integral. Ni siquiera entremos ahí. Entremos al riesgo físico que implica para una niña de 10 años maternar. Y es curioso también porque se la pasan haciendo videos sobre mí y sobre lo que hablo y sobre lo que defiendo, pero para estas niñas sigo esperando. Ni una palabra de empatía, de compasión. Esas niñas no existen. A ustedes les sirven siempre y cuando sean algo abstracto, pero cuando tienen nombre, apellido y están en un hospital esperando una fecha para dar a luz sin que sus familias sepan si van a sobrevivir o no, ahí sí no tienen nada que decir. Esa es la verdadera doble moral y no la que ustedes todo el tiempo señalan a los demás de tener. Hablando de esto, quería brevemente, me queda muy poco tiempo, pero quiero hablar de dos cosas relacionadas con el caso. La primera tiene que ver con el rol del Ministerio de la Mujer. Tenemos algunas imágenes de lo que fue el día de ayer, un plantón en el ministerio, frente al Ministerio de la Mujer, un plantón convocado por ciudadanía organizada. Lo que ven ahí son mujeres, básicamente, también algunos hombres, pero mujeres indignadas con que el Ministerio de la Mujer esté avalando que esto esté sucediendo de manera completamente pacífica, y lo sé porque estuve ahí.
Acá el canal está muy cerca, lo sabemos, estuve ahí, las vimos. Y la cantidad de policías que fueron destinados no para resguardar a estas mujeres, sino para amedrentarlas, grabarlas, que llegaban en estos buses. Claro, cuando está sucediendo un delito, cuando está ocurriendo un crimen en la ciudad, vaya usted a ver si están por ahí, pero para esto, para resguardar una manifestación pacífica que exige al ministerio que deje de entregarle a niñas violadas a una pastora evangélica ideologizada, entonces ahí sí están, ahí sí caen, en abundancia además, para amedrentar, para asustar a las mujeres. ¿Qué tenían? ¿Qué armas tan peligrosas tenían? Un cartel que dice embarazo infantil es tortura, peligrosísimo, alerten ya a todas las unidades. Mi cuerpo es mío y solo mía es la decisión. Gravísimo. No, definitivamente tienen que abrirles una investigación. Ridículo, absurdo. Esto fue lo que se vivió ayer frente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y diversos colectivos, repito, de ciudadanía, de mujeres y hombres organizados e indignados, se van a seguir convocando hasta que el ministerio realmente responda por qué viene siendo cómplice de lo que está haciendo desde hace ya 10 años esta mujer, Milagros Jáuregui. No quiero dejar de pasar un video que me parece que es sumamente revelador, en el que la congresista habla sobre el goce y el disfrute de estas niñas de un embarazo. Escuchémoslo, por favor. Y lo primero que hacemos nosotros es abrazarlas, amarlas y darles todo lo que ellas necesitan. Y muchas de ellas, al ver la casa, se quedan súper sorprendidas porque está rodeada de jardines. Todo es puro jardín. Y lo que tenemos es una dinámica muy linda porque las hacemos vivir su infancia. Pero ¿sabes qué encontré? Que estas niñas lo único que necesitan es sentir que no llevan sobre la espalda la carga de tener que comprar pañales, de tener que buscar comida para sobrevivir. Que apenas les das tú eso, ellas pueden realmente disfrutar su embarazo y pueden amar el fruto de su vientre. Disfrutar su embarazo y amar el fruto de su vientre, una niña de 10 años, por el amor a Cristo Jesús. Eso no tiene pies ni cabeza. Eso no puede ir junto en una oración. No es posible. Una niña que está embarazada necesariamente es una niña abusada, y querer manipularla, querer trabajar en su psiquis que ni siquiera está aún desarrollada, para instaurarle que ella no es la víctima, tal y como usted ha señalado en otro video, y que porque en su albergue tiene jardines, ella tiene la posibilidad de gozar y disfrutar un embarazo producto del abuso sexual, probablemente de la persona que debía protegerla, amarla y cuidarla, es decir, alguien dentro de su ambiente familiar, es monstruoso, es mezquino, es miserable. Porque ninguna condición material o tutelar que usted le pueda otorgar a estas niñas va a hacer que lo que les ha pasado sea menos grave. Así usted ideológicamente y discursivamente quiera vender una mentira, quiera, como a como dé lugar, maquillar la realidad para evitar decir que lo que les ha sucedido es un delito, que son víctimas de una violencia innombrable y que lo último que deberían tener que afrontar o con lo último que deberían tener que lidiar, además de con eso, que ya van a cargar el resto de su vida, es con el trauma y el dolor y la presión de tener que llevar a término un embarazo, como si fuese su responsabilidad. Para eso, además, parece que se olvidan las instituciones que estas niñas tienen derechos y que desde hace más de 100 años en el Perú, el aborto terapéutico es no punible en los casos en los que la vida, la salud y la integridad de la gestante esté en riesgo. 5 veces mayor chance de preeclampsia y eclampsia, mayor riesgo de morir durante el parto, mayor riesgo de un desgarro uterino, mayor riesgo de hipertensión. No se sabe si una niña embarazada va a sobrevivir porque su cuerpo no está preparado. Para eso y ante eso, ella debería tener acceso a la información completa y debería tener el garante
desde el Estado, a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de que puede acceder a su derecho de interrumpir el proceso de gestación, porque además existe una guía garantizada, avalada, legitimada por el Ministerio de Salud, que establece cómo hacerlo de manera segura. El decir que usted no las obliga a abortar es mentira, porque es claro para cualquier persona que usted a toda costa va a evitar que tengan acceso a esta información, que tengan acceso a este derecho. Porque claro, ¿cómo va a ser si desde el comienzo, desde que llegan, les está diciendo que gocen su embarazo porque en el albergue hay jardines, que disfruten del fruto divino de lo que les ha sucedido y que ellas son vasijas redentoras? Eso es miserable. Y si realmente una persona dice creer en lo que Jesús ha enseñado, en lo que la Biblia ha enseñado y en lo que Dios pregona, el amor, la empatía, francamente me resulta incompatible y sin sentido. Cerrar con algo que ha vuelto nada más ha vuelto a la discusión. Lo trajo el periodista Carlos Portugal, quien hace algunos años escribió para Hildebrand en sus 13 una crónica sobre lo sucedido con Annie Schmidt. Annie era una niña que llegó a parar en esta casa refugio, la casa del padre, y que escapó de allí, dejando una carta bastante reveladora en la que señalaba los motivos por los que estaba tomando la decisión de no regresar. Luego de esto, ella retorna a Oxapampa. Era muy joven. Evidentemente, si ha estado en este albergue, pues es probable que haya sido una niña abusada. No se sabe hasta el momento qué es lo que sucedió, ¿no? Luego con la familia o con si es que esta chica muy joven llegó a dar a luz en esta casa refugio. Pero el punto es que huyó. Se escapó dejando una carta del por qué no quería regresar, de la manera en la que sentía que era tratada, y le dijo a su familia cuando llegó a Oxapampa que ella de ninguna manera quería volver, que no iba a volver por nada del mundo. Luego de esto, aparentemente, según lo que narra Carlos Portugal, se vio involucrada con redes de trata. Una niña sin soporte emocional, sin terapia psicológica, víctima de un trauma horroroso a la que quién sabe qué cantidad de ideas le metieron en la cabeza, que trata de reinsertarse a la sociedad y termina siendo víctima de otra serie de violencias, como una red de trata de personas. Annie desaparece y lamentablemente después de unas semanas es encontrada asesinada de una manera sumamente brutal y cruenta. La encerrona hoy ha dado cuenta de otras 2 menores que también escaparon de este albergue. Aquí hay hilo de la madeja para seguir jalando. Es necesario que se investigue en qué condiciones se encuentran las niñas que pertenecen a este albergue, cuánto tiempo lleva la congresista implantando esta mentalidad que niega el crimen, el delito y que les resta su calidad de víctimas, y cómo es que esto ha tenido efectos en su salud física, integral y, por supuesto, mental. ¿En qué estado se encuentran estas menores? ¿Bajo qué criterios el Ministerio de la Mujer las ha derivado a estos lugares? ¿Cuántas han escapado? ¿Qué tienen para decir ellas? Es necesario que este comunicado, vamos a volverlo a poner, como abrimos el programa con esto y cerramos el programa con esto. El comunicado del Ministerio de la Mujer, es necesario que realmente se tomen acciones de fiscalización sobre lo que viene sucediendo al interior de esta casa refugio. Y esperemos que no se quede solamente en letra muerta, porque el ministerio ha sabido mucho tiempo lo que sucedía ahí. Con su aval ha sucedido. Las últimas 2 ministras de la Mujer tienen fotografías abrazando a Milagros Jáuregui y estando ahí en el lugar con las niñas con sus bebés en brazos. Las ministras sabían, el Ministerio de la Mujer lo sabía, y ahora que se ha hecho un escándalo, entonces ahora sí decide deslindar y decir vamos a investigar. Que investiguen realmente lo que está sucediendo al interior de este albergue y que se establezca bajo qué criterios un hogar
casa refugio privada tiene la potestad y la legitimidad de recibir a niñas sumamente vulnerables de quienes el Estado se debería estar haciendo cargo, porque además no se olviden que destina un gran presupuesto, supuestamente, para estos hogares, refugios y casas de acogida. Vamos a leer algunos comentarios antes de cerrar que tenemos de las personas que están con nosotros esta tarde. Jorge nos dice, hola Manuelita, buenas tardes, atentos con fuerte y claro en las noticias. Muchísimas gracias, Jorge, qué gusto tenerte por aquí. Eufemio Macedo dice, buenas tardes, gracias por tocar un tema tan importante. Gracias a ti, Eufemio, por acompañarnos. ¿Cómo se explica que la señora Milagros no cumpla con las normas y por el contrario sigue maltratando a las niñas? Sí, este es un enfoque muy importante, el de la exposición. Si sabiendo todo lo que se sabe que pasa en estos grupos fundamentalistas religiosos, me pregunto, ¿estas pobres niñas no estarán más expuestas en este albergue del mal? Muy bien, gracias Enrique Montezuma. José Valdés dice, no podía ser otra que Pastora, Jauregui es de Renovación Popular, medioeval, y va como número 2 al Senado. Recuerda, por estos, no. Carmen dice, que renuncie la señora es muy difícil, no voten por ella y obviamente ni por Rafael López Aliaga tampoco, porque todo es lo mismo. Vero dice, exacto, las niñas deben de tener opciones más de educación del tema y acceder a su derecho y no las ideologías retrógradas de pastores. Jorge dice, Manuelita, gracias por esta para estos casos tan sensibles, para saber por quién no votar. Es muy vergonzoso tener a esta señora de congresista. Y recuerden que esta no es su única ley antiderechos. Quizás mañana podamos ampliar un poquito sobre esto, sobre precisamente lo que mencionaba Rocío Silva Santiesteban, no sé, la encrucijada que han decidido llevar a cabo para desmantelar lo poco que habíamos logrado avanzar como sociedad. Aquí nos despedimos, con nosotros será hasta mañana. No se olviden de darle like, de comentar, de suscribirse y los esperamos aquí en este su espacio Fuerte y Claro. Chao, chao.